Hola, mi nombre es Grisel Corona Flores. El día de hoy en este video hablaré acerca de Juan Rulfo y analizaremos uno de sus relatos titulado Diles que no me maten. Juan Rulfo fue uno de los escritores mexicanos más influyentes del siglo XX y una figura clave de la literatura hispanoamericana. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, en un contexto rural marcado por la violencia social y política posterior a la Revolución Mexicana. Durante su infancia vivió de cerca los efectos de la Guerra Cristera, además de sufrir la muerte temprana de sus padres, lo que lo llevó a crecer en internados. Estas experiencias de abandono, violencia y desarraigo influyeron profundamente en los temas y la atmósfera de su obra literaria. Su carrera literaria se caracterizó por una producción breve pero de enorme calidad. En 1953 publicó El Llano en Llamas, un libro de cuentos que retrata con gran crudeza la vida en el campo mexicano, la miseria, la violencia, la injusticia y la soledad de los campesinos. En estos relatos destaca su estilo sobrio y preciso, el uso del lenguaje popular y una profunda exploración psicológica de los personajes. En 1955 apareció su obra más célebre, la novela Pedro Páramo, considerada una de las novelas más importantes de la literatura en español. En ella, Rulfo rompió con todas las formas narrativas tradicionales al mezclar tiempo, voces y realidades. Esta novela influyó decisivamente en el desarrollo del realismo mágico y en el posterior boom latinoamericano, impactando a escritores como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Diles que no me maten. Diles que no me maten es un cuento de Juan Rulfo que fue publicado en 1953, que pertenece al libro El Llano en Llamas. Su corriente literaria destaca el realismo mexicano, la literatura de la Revolución Mexicana y la narrativa rural. El cuento refleja la violencia, la injusticia, la venganza, el campo mexicano tras la Revolución, que son temas recurrentes en las obras de Rulfo. El cuento narra la historia de Juvencio Nava, un campesino que está a punto de ser fusilado por orden del coronel Terreros. Juvencio suplica desesperadamente a su hijo Justino que interceda por él y pida clemencia. A través de recuerdos y retrospectivas, se revela que Juvencio asesinó muchos años atrás a don Lupe Terreros, padre del coronel, debido a un conflicto por tierras y ganado. Aunque Juvencio logró huir y vivir oculto durante décadas, el pasado lo alcanza finalmente. El coronel ordena su ejecución como acto de venganza por la muerte de su padre y al final el cuento termina con el fusilamiento de Juvencio, cerrando un ciclo de violencia. En este cuento encontramos que la persona gramatical está en tercera persona y que el narrador es heterodiegético. El tiempo verbal predomina el pasado, aunque aparecen cambios al presente en algunos de los diálogos. En la temporalidad de la trama podemos decir que es mixta. La narración no es lineal, presenta el momento actual de Juvencio preso y a punto de morir, e incluye retrospecciones o analepsis que explican el conflicto con don Lupe Terreros ocurrido décadas atrás. No hay prospecciones claras, ya que solo explica hechos ya ocurridos. El espacio donde se desarrolla la historia podemos decir que son espacios rurales del campo mexicano, característicos de la obra de Rulfo. El corral y la milpa, que está en los recuerdos, el lugar de la detención de Juvencio, el sitio del fusilamiento, son espacios áridos, violentos, opresivos que refuerzan el tono trágico del relato. El nivel narrativo de la historia es intradiegético. La historia se cuenta dentro de un único nivel narrativo, no hay relatos insertos autónomos ni narraciones dentro de la narración principal. A continuación, analizaremos el cuento con ayuda del siguiente mapa conceptual. Como podemos ver, tenemos en primer lugar a los actores animados, que sería Juvencio Nava, Justino el hijo de Juvencio, el coronel hijo de don Lupe el asesinado, los soldados y la familia de Juvencio. Después tenemos a los actores animados, que sería el ganado, la memoria del pasado y la tierra. También podemos encontrar en el mapa a los actores y la relación con los acontecimientos. En primer lugar tenemos a Juvencio, que mata a don Lupe y da el origen a la tragedia. Después tenemos los soldados capturan e interrogan a Juvencio y lo llevan al desenlace. Justino recibe la súplica e intenta interceder sin éxito. Y finalmente el coronel descubre que es el asesino de su padre y ordena la ejecución.
De acuerdo con el modelo de Greimas, encontramos los 6 puntos fundamentales. El primero sería el sujeto, que corresponde a Juvencio Nava, el objeto, la supervivencia, el destinador, el deseo de vivir, el destinatario sería Juvencio y su familia, los ayudantes, Justino, el hijo que intenta ayudarlo, y por último los oponentes, el coronel y los soldados. Después tenemos los acontecimientos importantes, podemos destacar 8 de ellos. En primer lugar, Juvencio mata a Don Lupe por una disputa, logra huir y refugiarse, vive con culpa y miedo por 35 años, es capturado por los soldados, después Justino intenta salvar a su padre, después el coronel decide tomar venganza, Juvencio es fusilado y la historia termina con la ejecución como cierre del ciclo de violencia.